Amigos, Miguel Calzada, León y amigos. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta cobertura de compartir con gente especial, gente en la cual tenemos admiración, estima, pero también tienen mucha información de la parte personal y profesional. Y esa es la oportunidad que disfrutamos todos aquí. Hoy nos acompaña Rubén Leonel González Campos. Nadie me conoce así. La verdad que decir ese nombre rápido se queda... ¿Quién será? Rudy González. Rudy, bueno, hermano querido. Hay que meter la mano por aquí abajo para saludarte. Esta es la oportunidad. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Gracias a ti por este conversatorio. Siempre es grato contigo conversar. Tú eres un hombre que tienes... tú dices que yo tengo muchas vivencias y tengo mucha información. Tú eres un hombre de mucha información y de muchas vivencias también. Ya tu dilatado ejercicio, porque así eso suena bonito, tu dilatado ejercicio suena editorial, en el mundo, en este mundo de las comunicaciones y principalmente de un tema tan especializado como ha sido el turismo, te ha llevado a codearte con lo más graneado de la sociedad. Porque al final de cuentas el turismo tiene una incidencia en todo y la personalidad tuya ayuda mucho. Tú eres un hombre afable, liviano, que es una persona con quien se puede conversar, porque hay gente que no hay forma de tú entrarle. ¿Qué le digo a este tipo? No, y además, como tú dices, a mí me ha servido en la parte profesional esa personalidad y esa forma. Pero hoy, el amigo especial en este espacio, en este podcast que lo hemos dedicado para conocer y obviamente tener vivencia, porque tú has estado en papeles muy importantes, pero yo quiero, Rudy González, origen, colegio, familia, ¿cómo se integra en todo esto? Dime, periodismo, pero tú tienes otras, conociéndote, tú tienes otras bondades que también tú dominas y ante todo aprovecho a saludar a doña Ingrid, mi querida partner. Pero, Rudy, dime tu familia, ¿cuántos son ustedes? ¿Dónde tú, origen? Yo quiero conocer por ahí. Mira, te voy a hacer una historia larga, corta, porque precisamente mi libro, que debe estar ya en circulación en los próximos días, es la historia de mi vida, son mis memorias. Y yo lo enmarco en el ejercicio, principalmente en el ejercicio periodístico, que ya son 56 años. Se dice rápido. Se dice rápido, pero óyete, fue en el 67 que yo comencé. Wow. Y ha sido un ejercicio incluso muy intenso. Nunca he parado y ha sido muy intenso porque además de eso llegué a las posiciones más altas del periodismo. Bueno, y entonces ahí yo narro con detalles también, aparte de la vida profesional, cómo surgió, de dónde llegué yo y cómo llegué a esas posiciones. Entonces, para mí es muy cómodo, muy fácil, porque lo tengo en la cabeza. Recién fresco. Muy fresco. ¿Qué ocurre? Yo nací en la zona colonial. Ah, no me digas. Sí, ¿En qué parte? En San Antón. Okay. En San Antón. Vicente Celestino Duarte, exactamente detrás de la avenida Mella. O sea, mi casa, el patio de mi casa cruzaba la muralla, la zona amurallada. Había un pedazo de la zona de la muralla en el patio de mi casa. Wow. Entonces yo nací ahí en San Antón y es una vida, yo nací en 1950, a mediados del siglo pasado. Oye, o sea, así se oye rápido, pero... Pero tú naciste en plena dictadura. En plena dictadura. Sí, y entonces mi papá trabajaba en La Nación. Mi papá estaba involucrado en temas de periódico. La Nación quedaba a 100 metros de mi casa, en la avenida Mella. Sí, porque poniendo ese tema ahora mismo, los periódicos estaban en la zona colonial. Sí, habían dos periódicos, El Caribe, que estaba en el Conde 1, esquina de las Damas, y La Nación, que estaba en la avenida Mella, donde está justamente ahora la tienda La Sirena. O sea, todo ese complejo ahí estaba La Nación. Entonces, al vivir tan cerca de eso fue lo que me motivó a mí a seguir esta carrera de periodismo. Me crié entre las rotativas y las tintas. ¿Cómo fue esa infancia? Mira, es una infancia interesante porque cuando yo nací, mi papá, la familia paterna y la familia materna vivían con una casa de por medio. Y en esa casa de por medio se mudó mi papá y mi mamá cuando se casaron. O sea, que estaban entre los suegros. Entre los suegros. Y entonces
yo me crié, por así decirlo, en las faldas. O Las entre las faldas abuelas. de mi abuela, no, de mi abuela paterna principalmente, y 2 tías que no se casaron nunca, le decían jamones, eso, no, que En no se esa casaron época. nunca, pero eran adventistas, y aquello era un cuartel militar, Wow. porque era una forma rígida, habían costumbre, había que levantarse a las 6 en punto de la mañana, inmediatamente ir a bañarse. Todo era muy, Entonces venía el culto de la mañana, con oraciones y el culto de la mañana y leer la Biblia y todo esto, y después el desayuno y después salir al colegio. wow. Y yo estudié en el colegio adventista, que está en la iglesia adventista, que está en la avenida Mella, el colegio Es Ramón verdad que Mella. no comen carne, que... No. Se come de todo. Hay algunas cosas que por la tradición, por ejemplo, no se come carne de cerdo, no se comen mariscos de concha, se come pescado, pues no mariscos de concha, no se toma alcohol, no se fuma, antes no se bailaba, las mujeres no se pintaban ni usaban prendas, era muy rígido. Ya. Y ese cuartel militar se aplicaba en el hogar, en la cotidianidad del hogar. En mi casa se ponía la comida a las 12 del día. Pero tu papá, o sea, el tema de la religión adventista era algo de la casa o de donde... No de la casa. Las 3 casas. No, la casa paterna. Ok. La casa paterna. Cuando mi papá y mi mamá se mudan, adquieren una casa y se van, son de los fundadores del ensanche Osama, de aquellas casitas que hizo Trujillo, en la parte abajo de la avenida Venezuela, que fue mucha casita que hizo. Pero eso era ya un plan retirado en aquella época. Pero mi papá, como trabajaba en La Nación, que era un periódico del gobierno, consiguió una casa de esas. Ya. Y se mudó allá. Pero yo me quedé viviendo con mis tías y mi abuela. Sí, porque estaba el colegio, estaba No, y fueron toda las que me criaron. Ya yo vivía con ellas. Ok. 2 primos, igual, vivieron y son mis hermanos, como si hubiésemos nacido juntos y nos habíamos criado juntos. Son más hermanos, ellos, que yo con mis hermanos y ellos con sus hermanos. Bien, entonces fue una vida de los niños en esa época, todavía hasta los 13, 14, éramos niños. El mundo era muy diferente. Y sí, viviendo en la zona colonial, cuando cae la dictadura, yo tenía 11 años. En el 61 yo tenía 11 años y yo vi todo lo que fue el cambio de la sociedad. Los muchachos en la calle persiguiendo los calieses, los desórdenes, la policía tirándole bombas lacrimógenas, qué sé yo, dije cuánto, cómo la sociedad se abría, cómo la gente hablaba de política. Antes era un misterio. Yo me acuerdo que en el patio de mi casa se reunían Cuchito Álvarez, Germán Hornes, Félix Acosta Núñez, había un patio frondoso muy grande con un árbol y allí se reunían hasta las 9 de la noche en las reuniones, o sea, para beberse un trago y una cosa. Pero hablando bajito. Bajito todo el mundo. Tenían un radio Scenic, me acuerdo como ahora, y cogían en onda corta las cosas de Cuba y de Venezuela, acabando con Trujillo, y trabajaban en el gobierno, porque era el periódico de gobierno. Wow. Y yo oía, pero no entendía. ¿Qué voy a entender? Un muchacho de 12 años en esa época. Ahora un muchacho de 6 te dice a ti quién fue Hitler y qué pasó en la Segunda Guerra. Y te maneja la tecnología. Claro. Entonces, fue una vida bonita, interesante. La disfruté. Pero tan pronto terminé la secundaria, a los 17 años. ¿Y todavía hasta la secundaria el tema adventista era...? No. Yo estudié en un colegio adventista totalmente. Y cuando termino la secundaria, 17 años me voy a la universidad a estudiar periodismo. No, usted no puede entrar a la escuela de periodismo. Se llama Ciencia de la Información Pública. Usted no puede entrar porque tiene que tener 18 años, porque no era una de las carreras tradicionales. Había muy poco cupo, entonces tenía que tener algunas condiciones. Entre ellas tenía que tener 18 años. Me fui entonces al Caribe. ¿Qué voy a hacer? Era junio del 67 y yo tenía que esperar a marzo del 68 que yo cumpliera los 18 años y entonces esperar hasta septiembre para comenzar el universidad, un año. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo en este año? Cogí para el Caribe, hablé con Cuchito Álvarez y le dije a Cuchito, mira, mi papá me mandó, yo quiero trabajar, yo fui a la universidad, pasó esto y esto. Vamos donde Germán. Me agarró de la mano, me llevó donde Germán Hornes y le dijo, mira,
Este es el hijo del pollo. A mi papá le decían el pollo porque era un galán, una cosa. Y siempre con corbata. El hijo del pollo que quiere ser periodista. Y don Germán, me acuerdo cómo cogió los lentes, unas lentillas que tenía, las sacudía. Y el pollo te dijo que viniera donde mí. Digo, bueno, ustedes son amigos y yo lo que quiero es trabajar y yo lo que quiero es ser periodista. Chito, encárgate de él. Llévaselo a Jaime Lockwell, que era jefe de radio. Llévaselo a Jaime que lo entrene y que me diga qué pasa. Yo entré por la puerta ancha, claro, yo entré por arriba. Me llevaron donde don Jaime y me entrenaron. Entonces yo entro por el departamento de fotografía, no por la redacción central como periodista. ¿Por qué razón? Porque en el departamento de fotografía, en el Caribe era muy estricto con los horarios y la gente. Yo tenía un horario de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Era el único departamento por donde yo podía entrar en la redacción del periódico donde tenía horario. Entonces entré por el departamento de fotografía. Pero comencé de una vez a practicar, a escribir y eso. ¿Qué tú cobrabas en ese momento? ¿Qué te pagaban? Mi primer salario en el Caribe fueron 110 pesos. Mi primer salario. Y cuando ya yo pasé a ser redactor. Pero eso era mucha plata. Un año después. 185 pesos. Era la envidia de todo el mundo que estaba ahí. ¿Y tú tenías carro ya? ¿Tú te compraste? No. Mi primer carro, Cuchito Álvarez, tenía un Oldsmobile F85 y lo iba a cambiar. Y yo le dije, pues mira, Cuchito, a mí me gustaría tener un carro. Ya tenía 19 años. Ya yo tenía un año y pico allá. Me dijo, ¿tú lo vas a vender? Sí. 500 pesos. Y no me lo cobró. Me dijo, no, quédate con él, tú me lo pagas después. Y no, un día le dije, te voy a pagar 50 pesos para ir abonando a eso. No, yo no quiero problemas con el pollo. Que crean, pues, mi papá es su amigo. O sea, que era una amistad. Claro, y ese fue mi primer carro, un F85 Oldsmobile. 500 pesos. 500 pesos. Él compró un Rambler, me acuerdo yo, un Rambler verde, que lo compró y costó como 4,000 y pico de pesos. Wow. Una Station. Y entonces de ahí yo comencé a hacer carrera. Entré por la puerta ancha, como te digo, me gané la confianza de Cuchito, que fue mi mentor, que me educó periodísticamente. Y entonces me encargaron en 1970 dentro del equipo para cubrir las elecciones de ese año. Yo tenía ya 3 años, 2 años y pico en el periódico. 70 era Balaguer, que se enfrentó a Augusto Lora. Okay. Y entonces el PRD se retira. No participa en las elecciones, aquel matadero electoral de que hablaba Juan Bosch. Sí. Entonces, ahí comienzo yo y me decanto por el área política, la cobertura del área política, por esa coyuntura, porque me metieron en ese equipo. Y de ahí... Que si no te hubiera metido en ese equipo... A lo mejor yo hubiese sido un reportero de... ¿Cuál era tu inclinación si no hubiera sido eso? No tenía ninguna. Incluso, mira qué cosa más extraña. Yo pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo entré en el 68, salí en el 72, en plena lucha por el medio millón y las luchas de la universidad. Y todo lo huelga, toda esa cosa. Una cosa terrible. Los cascos negros. Con todo y eso, y era una época de mucha efervescencia en la universidad, porque todo el mundo estaba en la nueva ideología que venía de Cuba. Pero perdón, espérate, para que los amigos también no se me olviden de esta parte. Excúsame que estoy un poquito... No, está bien, pero yo lo que comenzaste a trabajar, pero tú tenías que cumplir 18 años para entrar a la universidad. Entré en el 68. Pero ya tú entraste como un alumno aventajado con la experiencia claro que sí. Yo venía de una redacción y tú tenías horario para seguir trabajando. Tenía horario para seguir trabajando y estudiar. Mira, yo salía de mi casa en San Antón y me iba al Caribe 6 cuadras. 6 cuadras por toda la Soy Pomeriño, iba al Caribe, llegaba a las 7:15 de la mañana, 7:10, comenzaba a trabajar. Y a las 2 de la tarde, a veces 2:30, yo salía de ahí y me iba al Arzobispo Meriño, esquina Conde, y cogía un carrito de 10 centavos, que costaba 10 centavos en esa época, para ir a la universidad. No eran los outing.
Habían, claro, los sábados. sí, había outing y otros, claro, y otros pocos carros. Okay. Para ir a la universidad, 10 centavos costaba el carro. Y yo iba a la universidad, almorzaba en la universidad, Miguel, 25 centavos. Un plato así con moña, arroz, habichuela, carne, un pedazo de plátano, un vaso de leche y un guineo. Por 25 centavos. Y yo me daba aquella altura. Yo llegaba a las 3 de la tarde y estaba casi cerrando el comedor universitario, me daba aquella altura, entonces me quedaba ahí hasta las 4. Las clases eran de 4 a 9. Y a las 9 de la noche yo volvía a mi casa en la guagua de la universidad. Habían 5, 6, 7, 8 guaguas largas, unas guaguas largotas. Universidad Autónoma de Santo Domingo, que transportaban gratis a los estudiantes. Y entre tu casa y la universidad, el trayecto, todavía el desarrollo no era... No. Eso eran fincas grandes. Oye, para decirte, es tan sencillo como esto. Cuando yo tenía 14, 15 años, quizás 16, yo iba a jugar pelota a la universidad, al play de la universidad, que era todo polvoriento, al play de la universidad. Y eso se llamaba matahambre. ¿Por qué se llamaba matahambre? Se llama matahambre todavía. Porque había tal cantidad de matas de mango, de cajuiles. Y era el matahambre de los jugadores, matando el hambre de comer fruta. Cajuiles, cerezas. Maroteando. No había que marotearlo, se podía en el piso. Nosotros llevábamos sacos y veníamos con sacos cargados y con una sarta de cajuiles en un alambre puesto ahí y lo traíamos para la casa. Y eso estaba en las afueras de la ciudad. Nosotros íbamos, por ejemplo, por la José Trujillo Valdés, que es la Duarte de hoy. Tenía una isleta en el centro, tipo la 27 de febrero, ante el Boulevard. Tenía una isleta en el centro que tenía bancos y árboles. Una vía para subir, una vía para bajar. Nosotros íbamos a la Normal, a el Liceo Juan Pablo Duarte, que estaba en las afueras de la ciudad, a ver a los muchachos marchando. Yo tenía un hermano mayor mío, que de madre, marchando, haciendo el servicio militar obligatorio con un fusil de palo, y nosotros íbamos a relajarlo. Te estoy hablando de... Acá, Rudy, pero, y eso es una experiencia que, oye... Pero ahora yo pensando, si cuando la dictadura termina tú tenías 11 años. 11 años. Y en el 65, la revolución... Yo tenía 15. Pero entonces tú viviste la revolución y más en lo que era Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, todo cuando eso. Cuando estalla la revolución, nosotros vivíamos en San Antonio, recuerdo un sábado en la tarde, yo lo narro totalmente con horas y fechas. Lo que pasó, acabamos de llegar de la iglesia, que era el culto los sábados, porque acuérdate que los adventistas guardan el sábado. Veníamos de la iglesia a mediodía, llegamos a la casa, teníamos, me recuerdo ahora, hasta visita en la casa para almorzar, y entonces comienza la poblada a bajar y la cosa, y no se oía radio, porque nosotros como adventistas no oíamos radio. Pero mi tía permitió que se pusiera la radio a ver qué estaba pasando. Porque había un ambiente en ese sentido. No, ya venía todo el mundo bajando por toda la calle Duarte y por todo el mundo, venía de arriba para concentrarse en el Conde, que era el centro de la vorágine política. Y entonces ahí comenzó el desorden y el lío, y después toque de queda por la noche. Vino ya, venían las batallas del puente y todo esto, y ya comenzaban a conformarse comandos. Yo vi repartiendo armas a la gente desde una camioneta, fusiles viejos y pistolas y revólveres. Y cuando ya vienen y llegan los americanos y ya comienza, ya la cosa se complica. Ya no es un desorden callejero. Sí, no una huelguita. Entonces nosotros nos pasamos como 6, 7, 8 días todavía más en la casa, hasta que mis tías dijeron, no, es los tiroteos y todas las cosas y muertos. No, tenemos que salir de aquí. Nos fuimos de ahí a la casa de mi tío, que vivía en la zona universitaria, la casa de mi tío Colombino, que era el papá de uno de mis primos que vivía con nosotros, y allá nos refugiamos durante toda la revolución. Cuando se hizo el corredor de seguridad, una de mis tías y yo frecuentemente entrábamos a ver la casa. A darle seguimiento. A ver cómo estaba la casa, y eso sí, nosotros no teníamos nada que ver con eso. ¿Nunca se le metieron ahí? No, porque todos esos tíos conocían a uno. Y además mis tías, eso no es una casa de... Y entonces, pero recuerdo que el 15 de junio, cuando los americanos hacen la ofensiva, nosotros cuando íbamos a salir, el tiempo de entrar y salir era las 7 de la mañana, en el corredor de seguridad para tú cruzar de un sitio a otro, sea para salir o para entrar.
y cerraba a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, porque a las 6 comenzaba el toque de queda. A las 5 de la tarde. Ese día que los americanos iba a la ofensiva, cerraron el corredor de seguridad a las 4 y nosotros nos quedamos dentro. No pudimos salir. ¿Por qué? Y eso no estaba informado. No, es que... Eso fue radical. No, que cuando fuimos todo el mundo, no, que está cerrado el corredor de seguridad. Y ahí se armó, tuvimos que volver para la casa y pasamos aquel gran tiroteo y aquella... La casa ya. En la casa en la casa de San Antón. Exacto. Por encima de los techos, nosotros íbamos corriendo y eran soldados de Estados Unidos, nosotros sabíamos qué era. Mi tía y yo escondidos ahí como podíamos. ¿Y comunicación con el resto de la familia por teléfono? Habían teléfonos, pero ellos sabían lo que estaba pasando. Yo no recuerdo si las líneas estaban habilitadas, pero eran teléfonos de disco y de 4 dígitos. Yo me acuerdo que en mi casa era 2408. Después te lo fueron dañando. 5 dígitos, 3 dígitos. Y después vinieron cosas, ya vienen los celulares. Ahora nadie usa un teléfono en la casa. Mira una cosa, Rudy. Entonces, en esa experiencia vivida del 65 y tu visión y afán del periodismo, y en este libro que tú vienes a presentar ahora, tú estás en el medio de toda una profesión. ¿Cómo te veían los amigos a ti? El que estaba estudiando periodismo, ¿cómo era tu núcleo de amistad? Bueno, en el barrio, por ejemplo, los muchachos, a nosotros no tenían mucha consideración, porque nosotros éramos personas tranquilas, yo y mis primos, éramos personas... Bueno, que con la religión ya ustedes estaban marcados. Y siempre nos respetaron, éramos ¿Tú no amigos. te bebiste nunca un traguito, una cervecita, una que... Sí, pero tú no lo decías a tu tía. No puedo, porque yo salí de las faldas de mi tía. Oye, lo peor que le puede pasar a uno es cuando uno tiene muchas restricciones y te sueltas. Lo peor que hay es un ex. Porque es que está todo nuevo. O sea, tú estás comenzando a ver la vida. Como decían, conocí el mundo. Y entonces... Le diste color a la vida. Sí. Entonces, yo hice todas las cosas que hicieron. Yo fui a los cabarets cuando yo trabajaba en el Caribe con los muchachos. Y fui a los cabarets y hice de todo. Lo único que tuve siempre miedo, y nunca tuve una relación con una prostituta. Porque mis tías... Eso sí te lo trabajaron. Espérate, mis tías sabiamente, entre las cosas que nos decían, tengan cuidado con las prostitutas. Porque de noche lo pueden apuñalar para robarle y lo pueden matar. Tú tenías miedo. Terror. No podíamos sentar, beber unos tragos, una cosa ahí, que se ve cuando. Tú en el momento tú te ibas. Sí, claro. Muchas gracias. Sí. No, porque era un miedo intrínseco, lo tenía dentro. Claro, te criaron con eso. Y no me criaron con eso y yo se lo creía. Tú sabes que ahora tú me acuerdas rápido, Rudy, cuando uno que era tan brillante a nivel de estudio, ya no había en qué colegio, porque era con José, mi hermano, pero una amenaza fue: o te portas bien o te llevamos al colegio de Bonao de Adventista. Y me fueron a inscribir. Y el día de la universidad. Sí, pero el día de la universidad todavía. Pero oye, el día de la inscripción le dicen a mi mamá el menú, que es lo que... no, vámonos. Si no te dan carne, aquí tú no puedes estar. Ahí no había carne. Pero yo estudié esa parte la parte de la secundaria. Yo comencé a hacer la secundaria en el Colegio Adventista. Estaba en esa época, que era el colegio ya para estudios superiores, o sea, para el bachillerato. Y después se convirtió en universidad cuando la llevaban a Bonao. Estaba frente a frente al Country Club, donde está hoy una cosa de la Corporación Dominicana de Electricidad. Yo creo que hay un club, el club del Reserva, o algo así, que está mezclado, están combinados. Ahí estaba. Pero eso era lejos. Eso era como planear ya Villa Altagracia. En las afueras de la ciudad. Totalmente. En las afueras de la ciudad, el Country Club, que se hizo como un campo de golf. Sí, pero eso era en las afueras de la ciudad. Yo planeé en motor y a eso como si fuera ahí a Europa. Sí, la callecita para bajar, que Elizabeth Aguilar, es una callecita que es un camino sinuoso para bajar. Ahí estaba el bar, había un bar que cuando yo iba en el carro atrás, Bar Bigote. Oye. Yo siempre pensé que era que brindaban todo lo que sobraba. Mira, Rudy, entonces ya la parte profesional del punto de vista de Cuchito y de Don Germán y tu universidad. ¿Tú terminaste entonces tu carrera? Terminé mi carrera universitaria, tuve muchos privilegios. En el 69, justamente tenía 2 años, todavía yo no estaba integrado totalmente. ¿Y seguías trabajando en el Caribe? Sí, no, yo trabajé en el Caribe 17 años. Yo no trabajé en 2 sitios, 17 años en el Caribe y 20 años en el Grupo Listín.
Y, los 17, y el Última Hora nació contigo. No, nació en el 70. Ya yo sustituyo a Aníbal de Castro, que es quien me contrata. Él fue que abrió el... No, lo abrió Virgilio Alcántara, 1970. Sí, yo me acuerdo, sí, don Virgilio. Estaba en la 19 de marzo, frente a frente, donde estaba el listín. En la 19 de marzo, esquina Salomé Ureña, frente a frente, donde estaba el listín, que estaba en la 19 de marzo. Por eso te decía que los periódicos, todo era concentrado allá abajo. Allá abajo. Entonces, en esa época yo comencé a trabajar por una razón fortuita. Te digo, yo estuve en el momento preciso, en el lugar preciso y con el apoyo preciso. Hay un sentido, y yo siempre lo tengo en mi pensar y en mi actuar. Hay un sentido de suerte. Yo creo que hay suerte también para unas cosas. Yo estoy en la redacción del periódico, me llama Cuchito, Rudy, ven acá. Mira, vete al Hotel El Embajador. Allí te va a estar esperando este señor. Y me da un papelito con el nombre del señor. Busca a este señor, te va a estar esperando en el Embajador para que le tomes unas fotos que él necesita. Es un agente de prensa asociada, de Associated Press. Él te va a estar esperando allá. Cuchito era el corresponsal de Associated Press. Yo voy allá, me encuentro con Robert Berreyes, que fue el hombre después que fue acusado de haber planeado a través de la CIA en Chile el derrocamiento y la muerte de Allende. Sopla. Porque en esa época... ¿Y ese era el del lobby del embajador? Del embajador. Los corresponsales extranjeros de AP y UPI se les calificaba como agentes de la CIA. Porque manejaban, tenían toda la libertad de información moverse. y entraban por arriba en los países. Entonces él me pide lo siguiente. Va a llegar mañana en la tarde al puerto de Santo Domingo un barco que se llama Picardy. Me acuerdo como ahora. Y lo relato en mi libro. Picardy. Y va a traer un yate atrás, un barquito atrás, que es un catamarán. Ahí yo conocí lo que era un catamarán. Es un catamarán. Yo necesito que tú le tomes fotografías a ese catamarán y todas las cosas, que sé yo cuánto, cuando el barco está entrando, lo que sea. Y me consigue esa fotografía. Y mira a ver lo que tú puedes averiguar ahí. Lo que te pueden decir algún marino, alguna cosa, el capitán, lo que sea. Yo cogí para el muelle San Diego, ahí, pam, pam, pam. Entró el catamarán, tomé fotos. Por casualidad, uno de los marinos, ahí estaba la comandancia de puerto, era de San Antón. Y yo le digo, no. ¿Tú lo conocías? Lo conocía. Yo estoy aquí para esto, que sé yo cuánto. Ah, sí. Me gustaría saber, tener alguna información sobre el catamarán. Me puso a hablar con el segundo a bordo del Picardy, que el tipo era de origen español. Y pude comunicarme con él. Te contaron la vida del catamarán. El catamarán, oye, lo que pasó, ese catamarán era de un multimillonario inglés que había salido a navegar, de esos locos que no tienen nada que hacer, que tienen mucho cuarto, en su catamarán solo. El barco quedó a la deriva, el tipo se perdió en el mar, en el Atlántico, y el barco fue recogido, con un escándalo, que dónde está el hombre, qué sé yo qué, y la búsqueda en aquella época. Uh-huh. El catamarán fue recogido por ese barco que venía, y el próximo puerto que venía era Santo Domingo, el barco Picardy. Entonces yo estaba allí, tomé las fotos, revelé mis fotos blanco y negro, cogí de una vez para el Hotel del Embajador, le llamé a Robert Berreyes y le entregué la fotografía. Perfecto, eso es lo que yo quería. Y le dije, mire esa nota de lo que me dijo fulano de tal. Y él escribió su historia sobre por Robert Berreyes. Era el corresponsal para América Latina. Era una noticia internacional por la personalidad. Por la personalidad, que era el tipo multimillonario. Entonces ahí, mira, muy bien, que se dijo cuánto. Me acuerdo, me pagaron como $200. Que eso, todo el cuarto del mundo, como $200. Y entonces, después de eso, después de esa experiencia, entonces Cuchito eventualmente me decía, mira, ¿cómo ves eso para la AP? ¿Cómo ves eso para la AP? Y yo le cubría algunas cositas para la AP. 1971 viene el tema de Wessing y Wessing. Cuchito estaba enfermo en su casa. Viene la cuestión de Wessing y Wessing, el complot y la cosa, y Cuchito me llama al periódico y me dice, Rudy, necesito que tú cubras esto del lío. Va un problema en Palacio, no se sabía una cosa, ocúpate de eso y mándalo para la AP. Eso fue cuando Balaguer a Wessing lo acusa de conspirador impenitente y el lío.
Yo cojo eso y hago una novelita de vaquero. Pues ahí venía con la experiencia del Caribe. Una novelita de vaquero. Sí, porque eso había que... Y el hombre sentado, porque hay que darle color. Sentado, sudoroso, y Balaguer lo señalaba, y los militares detrás, porque tiene que colocar a la gente en el escenario. Como eso había que darle la vida de televisión. Claro, tú tenías que ubicarlo. Le gustó tanto esa historia a la gente de la AP que me pidieron... Esta historia fabulosa. Pues mándame una historia corta de 4 párrafos de qué fue lo que pasó. Porque yo le narré todo eso. Y ahí mismo le mandé lo que pasó. Un día claro de luz. Y entonces se incluyó todo y fue una gran historia con fotografías. ¿Tú sabes cómo mandábamos las fotografías? Porque después de eso sí me mandaron un transmisor de fotos. Yo cogía las fotografías, las revelaba, las metía en un sobre, me iba al aeropuerto, a Pan American. Y era así que tú mandabas. A Pan American, sellaba, prensa asociada, que sé yo de cuánto, a Nueva York, iba directo a Nueva York. Allá estaba un tipo, un mensajero, esperándolo en el aeropuerto, cogía el sobre y arrancaba para la oficina y la transmitían. Esa era la forma. Así era. Y entonces, a partir de ese trabajito que tú hiciste, entonces ya la AP vino la oferta. Comenzó a ver si. Entonces Cuchito me dijo: mira, yo no puedo seguir con lo de la AP, eso me da. ¿Tú quieres quedarte con la...? Sí, encantado de la vida. Entonces comencé a trabajar lo que se llamaba stringer. O sea, me pagaban por lo que yo mandaba. Y yo mandaba cosas todos los días. Pagar cuarto. Contenido. Todos los días había una cosa. En un país, una vorágine política como estaba esta, todos los días. Entonces después, si la AP me llamó, me dijo que quería contratarme como full time. Me llevó a Nueva York, me llevó a Los Ángeles y a Nueva York durante 3 meses a hacer un entrenamiento de lo que era la agencia, de lo que eran los principios de la agencia, de cómo se manejaban todas las cosas. Y ahí comenzó mi carrera de 22 años como corresponsal de Associated Press en República Dominicana, que le cerré ese ciclo cuando paso a dirigir el periódico Última Hora en 1992. ¿Cómo fue esa oportunidad de Última Hora? ¿Cómo se presenta? Yo estoy en el Caribe y Miguel Guerrero, que trabajaba con nosotros en el Caribe, ya nos habíamos mudado a Los Prados. El listín se había mudado a Miraflores, ya habíamos salido los 2 periódicos de la zona colonial. Entonces, Miguel... Que hay que resaltar que tú dijiste rápido Los Prados y Miraflores, pero era lo mismo, un desarrollo... El mismo desarrollo que llevaba el país. En el Caribe, la gente del Caribe, la gente del listín diario, esto en 30 segundos, teníamos una relación de amistad, aunque éramos competencia, excelentemente no como buena. Los Rones. No. Nos juntábamos en la cafetera de Franco, en la calle El Conde, entre la 19 de marzo y la Duarte. En la cafetera de Franco nos juntábamos todos los días en la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Ahí iba Cuchito Álvarez. ¿Y no competían con las noticias? No, sí competíamos, pero ahí íbamos y nos juntábamos todos en la mañana. Hasta don Rafael iba de vez en cuando a beberse su café y eso ahí. Jugábamos, ahí aprendí a jugar ajedrez y cherchábamos todo, lo del Caribe y lo del listín. Y de las 9 todo el mundo se iba a cubrir sus fuentes y todas sus cosas, y al otro día nos juntábamos igualitos, amigos todos. Mira qué ápero. Cuando yo estoy en el Caribe esa tarde, me dice Miguel Guerrero: mira, Rudy, ¿te gustaría conseguir una posición en Última Hora? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice: mira, yo estuve ayer reunido con Aníbal de Castro, y Aníbal de Castro me dijo que necesitaba que lo ayudara a conseguir un ejecutivo para que fuera su segundo. Porque Pablo Jerez, que era el segundo de él, tenía dolencias de salud, un problema del corazón y eso, y no iba a poder seguir. Y estaba muy... ¿De qué año hablamos hoy? Estamos hablando de 1984. Porque yo a ti te conocí, yo yendo a Última Hora. Bueno, pues... a algo, yo no sé, de frescura de uno, yo... 1984... Me habla eso, me dice: ¿tú te gusta juntarte con Aníbal? Claro. Aníbal habíamos sido reporteros. Y yo vengo y me reúno con Aníbal, me acuerdo como ahora, en el bar del Lina. 6 de la tarde, 7 de la noche, y la Máximo Gómez. Nos juntamos Miguel Guerrero, Aníbal y yo. Y Aníbal me hace la oferta y me dice: Rudy, yo necesito un segundo. Miguel me ha dicho, yo sé de tu calidad, pues me ha dicho además de eso, que como él maneja, Miguel trabajaba en la mesa de corrección. Y sabía ya mi desarrollo. Miguel era corresponsal de la UPI y yo era corresponsal de la AP.
Que eran teníamos dos sellos. y teníamos una relación muy estrecha. Éramos un grupito: Francisco Comarazami, Manuel Quirós. Y Miguel siempre Miguel tan Guerrero, simpático. Miguel Franjul. Sí, Miguel es una cura. Miguel es una cura. Yo lo sé, el tocayo. Y entonces me reúno con él y él me dice, esta es la oferta. Yo necesito una persona que sea segundo. La posición es su director, para hacer las veces además de jefe de redacción, porque el jefe de redacción no estaba dentro de la mancheta del periódico, sino era su director. Y el Nacional ya estaba también. El Nacional salió en el 66. El Nacional surge después de la explosión de la revista Hora, en octubre de 1965, que estaba ahí en la zona colonial. Hora fue después, entonces. Entonces el Nacional surge 4 años después. Ya. Entonces ahí yo hablo con Aníbal, le digo, sí, mira, me interesa la oferta. Voy muy orondo al día siguiente a donde don Germán. Claro, te tenía que... Mire, don Germán, me están ofreciendo de última hora para una posición y a mí me gustaría explorar ese campo. ¿Por qué tú te quieres con esa cara de perro? Con los lentes así, haciéndole así. ¿Por qué tú quieres irte? ¿Te están tratando mal aquí? No, don Germán. ¿Es un problema de salario, de dinero? No, don Germán. ¿Pero y por qué entonces tú quieres? Don Germán, yo quiero, y ahí tengo 17 años en el periódico, yo quiero explorar otros campos. Y el listín era lo máximo, por toda la tecnología que tenían y todas las cosas. Sí, que vino con todo, exacto. Y entonces, yo quiero explorar otros campos. Además, es un periódico diferente, un vespertino, con una temática diferente. Yo creo que es una oportunidad para mí interesante. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Era celoso con su... No, pues te voy a decir lo que pasó. Y yo digo, pues don Germán. Y yo era de los muchachos de don Germán. Claro, tú estabas... Y me dijo, no, hablamos después. Se botó de su oficina. Salí con el rabo entre las piernas. Al día siguiente, Aníbal me comenta, ¿y qué lío fue que se armó? Don Germán llamó a don Tuturo Pellerano. Tú me estás quitando mi gente, nosotros tenemos un acuerdo, mi gente de confianza. Y ustedes tomando café por la mañana el grupo, todito. Un celo del caramba. Y entonces, don Germán, yo dije, bueno, vamos a dejar esto. Entonces, pero yo dije, ¿pero por qué? Ahí fue que ¿por qué? Yo tengo derechos también. Yo el carajo, yo quería... Y entonces además... ¿Qué edad tú tenías ahí? En esos 24 años. No, 24 no, fue en el 84. Yo tenía 34 años. ¿Casado ya? Sí, ya estaba casado. 34 años tenía. Y entonces, yo vengo y vuelvo, entonces, en la reunión que se hacía por las tardes para ver las noticias que había y la cosa, ¿no? Se quiere ir, que si yo qué, que patatín. Con todo talante todito. Y yo encogido. Y tú medio embalantonado. No, encogido. Me estoy andando un boche los jefes. Yo callado, porque ¿qué voy a hacer? Y entonces, como 3 días después, yo le dije a Aníbal, dame un par de días, porque me interesa la oferta. Me dijo, no, a mí me interesa también. Dame un par de días. Don Germán viene y me llama. Me dice, Rudy, yo te veo molesto. ¿Tú estás molesto por lo que yo te dije? De lo que tú que lo de última hora y la cosa. Yo sí, estoy molesto, don Germán, porque yo creo que yo también tengo la oportunidad de superarme. Ay, ¿tú no te estás superando aquí? Sí, claro, me estoy superando, don Germán, pero... Era hablando con cuidado. Pero yo creo que también uno debe explorar otros campos. Y fue una lucha, hasta que un día me dice, como al día siguiente, me dice, bueno, pues está bien, si tú quieres vete, pero con una condición. ¿Qué condición, don Germán? Que tú tienes que entrenarme una gente para que sea el editor político. Yo era el editor político del periódico. Y además yo hacía la parte internacional del periódico. Yo me ocupaba de la parte internacional. O sea, que él lo estaba viendo desde el punto de vista del vacío que y entonces me dijo, y del celo. Y tú tienes que entrenar a una gente de la parte internacional. Digo, no, eso no de menos, hermano. Bueno, para no cansarte el cuento, yo entrené a una gente para ser editor político o para conocer la parte política. Yo estuve yendo, acepté ir a última hora, 24 de octubre de 1984. Yo llegaba a última hora a las 6 de la mañana. Salía a las 2 de la tarde cuando terminaba el periódico. Hablé con Aníbal me dijo, sí, no hay ningún problema. Y de ahí me iba a mi casa, almorzaba, y me iba al Caribe
de 4 a 10 de la noche. Entrenando a entrenar a la gente, sí, y ayudar la cosa ahí. ¿Tú sabes quién entrené yo? Como editor internacional para que se ocupara páginas internacionales junto con Clara Ornes, la hija de Ornes que estaba ahí. A Lower Fernández W. No, el hermano sí, del superintendente. Sí. El mayor, él era el hijo mayor, creo. Yo no me acuerdo si Lower era mellizo o gemelo de uno de ellos. Porque ellos son como 9. Sí. Y entonces, él fue, su papá lo mandó allá porque era muy amigo de don Germán, don Eduardo Fernández, para que en unas vacaciones, y entonces yo de verano, y cosas, y ahí yo entrené a ese muchacho. ¿Y él siguió? No, después no, porque era un entrenamiento, ese no era su carrera realmente, fue un muchacho de una familia muy decente. Pero te dio la coyuntura de su... Para yo poder eso, y entonces ya sí entré a última hora. Cuando viene la crisis en el 1992, que muere don Tuturo Pellerano, de buenas a primeras, de un ataque al corazón. Sí. Aníbal de Castro, una razón de familias, ahí hubo una de quien se quedaba con el periódico, la dirección del periódico. Aníbal de Castro estaba con Arturo Pellerano en favor de que Máximo Pellerano, que era el hermano de don Tuturo, porque ellos eran 2 hermanos, que a su vez tuvieron 2 hijos. Sí. Eran 2 hermanos, y entonces en las 6 o 7 compañías grandes que ellos tenían, uno era el presidente y el otro el vicepresidente. Entonces se cruzaban. Por ejemplo, don Tuturo manejaba Rey Pellerano, manejaba la parte de los hoteles turísticos en lo que estaba Capela, y manejaba Listín Diario. Don Máximo manejaba el seguro. Intercontinental de Seguro, el Banco Intercontinental, Nacional de Seguro. Nacional. Manejaba el banco de ellos y manejaba la zona franca San Isidro. Pero ellos tenían la posición. Y entonces así. El otro era. Entonces, don Máximo entendía que le correspondía la dirección del periódico. Pero Eduardo, que había comenzado a llegar al periódico, tenía como un año allá que su papá lo había llegado para que se entendía que no era periodista, sino un administrador y eso. Manejaba eso ahí. Entonces, él dijo, no, esa es mi herencia, y hubo un pleito legal por eso. Ellos ahí. Entonces Aníbal decidió irse. Aníbal dijo no, cuando perdió el pleito ya legalmente, a 2 meses, Aníbal anunció su ida. Yo presenté también mi renuncia porque Aníbal me había llevado allá. Yo era el segundo. Y yo en un sentido de lealtad, que lo hice con conciencia y sabiendo lo que estaba haciendo. Yo dije, yo me voy. Entonces, Eduardo me llama un día y me dice, Rudy, a mí me gustaría, y eso lo narro en mi libro con muchos detalles, a mí me gustaría ¿qué tú piensas hacer? Digo, no, yo me voy, yo presenté mi renuncia y me voy cuando se vaya Aníbal. ¿Tú te quieres quedar en el periódico? Yo le dije, no, yo tengo una decisión tomada. En ese interín, Miguel Franjul, que era uno de mis grandes amigos, era vicepresidente de comunicaciones del Grupo Popular, una creación que fue lo primero que hicieron, una vicepresidencia de comunicaciones. Hazor Hazuri estaba buscando hacer eso mismo que había hecho el Grupo Popular para el banco, para la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo y para los bancos de ahorro y préstamos, que él presidía esa asociación. Miguel le dijo, pues ahí está Rudy González, que va a salir de última hora. Ahora. Y Hazor le dijo, pues, encantado. ¿Tú crees que le hace? Yo me reuní con Hazor. Llegué a hacer un paquete con él. Vicepresidente, con secretaria, con carro, con oficina, con tanto, con todas las cosas. Y ya yo iba, desde el día que saliera, yo lo que le dije fue, cuando yo salga de aquí, de última hora, yo quiero que me den una semana para que no se vea como que yo salgo y me metí aquí. Sino hacerlo transparente. Para hacer una cosa elegante, porque tampoco era, yo no era parte del pleito. Y entonces yo le dije, no, ya mi decisión es irme. Entonces me dijo, mira, yo hablé con Aníbal de Castro. Y le pregunté a Aníbal, porque ellos no eran enemigos. Aunque estaba Aníbal atrincherado abajo en última hora, teníamos que trabajar juntos, porque última hora y el listín era lo mismo. Lo único diferente era la redacción y la dirección. Después todo el entramado, prensa, los talleres, administración, circulación, todo era y los equipos de... Todo era lo mismo. Entonces,
Yo le dije, él me dijo, no, mira, yo hablé con Aníbal, le dije que me recomendara, si él tenía para recomendarme a alguna gente, que me diera por lo menos 2 nombres de una gente que pudiera ser director del periódico. Aníbal me dijo, yo no te voy a dar ningún nombre. Lo único que te voy a recomendar es que no deje que se te vaya Rudy. Porque si Rudy se va, yo me voy, se te va a caer el periódico. Porque él ha hecho un liderazgo, los 3, 4 años que tiene ahí, con el equipo noticioso, los reporteros, los redactores, él ha hecho un liderazgo, maneja toda la estructura y eso se va a caer. Entonces, no que se va a caer el periódico, pero se va a caer. Mi recomendación es que no lo deje que se vaya. Entonces él me dijo, yo por eso quiero ofrecerte que te quedes. Yo le dije, bueno, yo tengo que hablarlo con Aníbal. O sea, no que no confío en lo que tú me estás diciendo, pero tengo que hablarlo con Aníbal. Bueno, hablarlo con él. Yo fui a hablar con Aníbal, de ahí mismo bajé y le dije, mira Aníbal, me dijo, olvídate, eso es así. En mi opinión, yo en cierto modo te libero de esa lealtad, de esa responsabilidad. Te lo agradezco, gracias, yo lo voy a pensar. Hablé con Eduardo y le dije, ¿qué tú me ofreces? Yo te ofrezco la dirección ejecutiva del periódico. Pues ya yo había hecho mi sondeo. Yo le dije, no, yo no acepto la dirección ejecutiva del periódico. Yo acepto la dirección general del periódico, porque si yo acepto la dirección ejecutiva, tú mañana me puedes nombrar un director general por encima mía. Claro. Si yo acepto quedarme en el periódico en estas condiciones, me acepto con todos los poderes. Y él me dijo, sí, pero vamos a ver. Entonces, Luis Miguel Pereira, abogado del grupo de él, amigo de ya nosotros habíamos hablado y él lo convenció. Le dijo, mira, lo que te está diciendo Rudy tiene una razón jurídica. Si él no es el director general, tú eres el responsable jurídicamente de todo lo que pasa en el periódico, porque tienen que asumir la dirección. ¡Uy! ¿Dónde firmo? Entonces me dijo, vamos a hacerlo, te voy a nombrar director ejecutivo y entre 60 y 90 días te ascendemos a director general. Y así fue. Y así fue. Y ahí entonces pasé a ser director general. ¿Cuántos años fue eso? Eso fue, bueno, hasta el 2003, cuando la crisis de Baninter, que ya Ramoncito Báez en el 2000 había asumido la dirección del Listín Diario y de Última Hora, por tanto, y se había creado el periódico El Expreso, se había creado el periódico El Financiero dentro de la misma estructura. Y cuando la crisis, nosotros salimos porque cuando se armó la crisis, llegaron los fiscales. Ese día, un día horrible, terrible para nosotros. Ramoncito había estado preso, ya estaba preso, tenía 24 horas preso. Y llegaron los fiscales, aunque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de ese momento fue allá y nos dijo, mira, mandó a decir Hipólito que no se preocupen, que el periódico no se van a meter con el periódico. Cuando él salió, media hora después, llegaron los fiscales y la policía y nos sacaron a patadas. Y entonces a Miguel Franjul lo destituyeron ahí mismo. Entonces yo dijo Virgilio Alcántara, nosotros renunciamos entonces. Porque nosotros no vamos a trabajar con un periódico intervenido. Entonces salimos, ahí está la famosa fotografía. Y Miguel saliendo con el cuadro, Miguel Franjul y yo con el cuadro de Don Rafael. Sí. Que se hizo, una fotografía que se hizo viral, como se dice ahora. Y entonces ahí yo comencé y emprendí mi camino en el sector privado. Ya habíamos hecho un ejercicio, Miguel Franjul, con Josefina Navarro como la que enlazaba todo. Teníamos un programa que se llamaba Diario de la Noche en RNN, comenzó en enero del 2003, duró 4 meses el programa porque en mayo vino la crisis y ocuparon también RNN. Era un programa de lujo. Miguel Franjul, director del Listín, yo, director de Última Hora, y Josefina Navarro, era nuestra esposa. Teníamos un programa de los directores para hablar de noticias. Completamente. Y hacíamos un tiro directo con la redacción del Listín. Allá estaba Fabio Cabral dándonos las últimas informaciones que iban a salir el día siguiente. O sea, programa de lujo. Y entonces ahí yo comencé el tránsito en la televisión, por así decirlo, aunque ya había hecho ya televisión en el 1979, cuando se crea Teleantillas y yo estaba en el Caribe. Teleantillas se hizo en una negociación, en un acuerdo. Los dueños eran el Caribe, don Germán Ornes, y la Sociedad Industrial Dominicana, los hermanos Bonetti. Y entonces nosotros, lo que éramos las estrellas en el Caribe, también trabajábamos en la parte informativa, porque teníamos una parte informativa muy fuerte.
en Teleantillas, que estaba justamente al lado del Caribe. Y yo he hecho televisión en ese sentido, pero televisión ya directamente, presentador y todo ese tipo de cosas fue diferente. Y de ahí en adelante, entonces me metí en la televisión, hice varios programas, hicimos un periódico que se llamaba Diario a Diario, un periódico muy combativo contra el gobierno de Hipólito Mejía. Le dimos funda al gobierno porque nos había sacado, nos había botado del periódico y nosotros teníamos lo que más teníamos a papeles y cosas. Fue un periódico pero agresivo. Y después de ahí, entonces seguí mi carrera dentro del mundo ya de la consultoría, de las asesorías, en la vida privada, o sea, ya de mi propia compañía y mis programas de televisión. Después me metí en radio con Jorge Rodríguez y Juan TH en el 2015 y todavía tenemos el programa de radio de todas las tardes. Y llegamos a Puro Turismo. Entonces llegué allá a explorar cosas diferentes como Puro Turismo, en una conversación de un café donde tú me decías, bueno, Rudy, esta revista es buena, pero necesito un apoyo en la parte editorial, alguien que se pueda ocupar de ella. Tú te puedes decir, no, hombre, no, Miguel, yo tengo muchas cosas que hacer, hombre. No, pero entonces ahí primó más la amistad, la relación, el buen deseo, y entonces ese gusanillo de periodismo me dijo, pues, ¿por qué no? Si es un reto y además interesante. Y ahí entonces nos metimos y hemos hecho, hemos transitado con Puro Turismo unas experiencias muy buenas. Post pandemia ha sido el relanzamiento de un producto que nació especializado, se ha mantenido especializado y hemos hecho una buena alianza. Y es un gran producto, además es el único. Definitivamente, es el orgulloso estoy. Rudy, rápido pasa todo esto. Yo hoy estoy seguro de que Miguel Calzada y Amigos tiene que hacer 2, 3, 4 encuentros adicionales próximos con Rudy, porque hay demasiada vivencia de vida profesional. No con el libro. Y el libro, pero con el libro vamos a hacerlo y por capítulo, porque yo sé que hay tantos temas. Bueno, hay el capítulo que más me gusta a mí. El capítulo es mis relaciones con el poder político. El libro se llama Prensa versus Poder. 60 años de democracia, de Bosch a Abinader, donde hay un relato de todo el proceso democrático del país. Y hay un capítulo, para mí el que más me gusta, de mis relaciones con los políticos, con Peña Gómez, dedicado a un capítulo, con Bosch, con Jorge Blanco, con Balaguer, con Don Antonio, con Leonel Fernández, o sea, con todo el liderazgo político, con Jacobo Magluta. Yo le dedico una sección a cada uno y mis experiencias con ellos. En algunos puntos se me ha ido la mano, me han dicho algunos amigos que han visto el libro, pues ahí el prólogo de ese libro lo trae Miguel Franjul, Ricardo Rojas León, Manuel Quirós, Miguel Guerrero, mis grandes amigos. Son 4 prólogos. Lo pediste por catálogo. Por catálogo, sí. Rudy, he escogido. Rudy, gracias de verdad por esta oportunidad en este podcast de amigos. Y así ha sido casi un monólogo mío, pero... No, pero es conocer más el profesional, el ser humano y tú puedes estar seguro que esto lo va a disfrutar mucha gente. Amigos de Miguel Calzada León, gracias por esta oportunidad más. Será hasta una próxima visita a través de nuestro podcast con amigos especiales. Rudy, gracias. Gracias a ti, Miguel. Lo he disfrutado. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.